Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por estar con nosotros. Estamos precisamente dialogando con Napoleón Santamaría, eres un analista en el tema económico, con quien queremos hablar sobre algunos temas. Uno de ellos, Napoleón, es la integración de este Consejo Consultivo, un consejo que va a recomendar a la Presidencia de la República y al Gabinete Ministerial qué medidas tomar para reactivación de la economía, qué impuestos están bien, están mal, o cómo lograr hacer que el área de la producción pueda producir más, generar más mano de obra y no tener tanta carga tributaria. La presidenta Claudia, muy buenos días, queridos amigos. Efectivamente, yo creo que hay que saludar y felicitar la iniciativa del presidente Moreno. Me parece que el país demandaba de que distintos actores económicos se sienten en la mesa a trabajar por el desarrollo del país. Así que la iniciativa en términos generales es una iniciativa muy positiva, que en otros países ha sido muy potente y que ha dado muy buenos resultados. ¿En qué otros países se han generado estos consejos ligados o alineados con la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo? El más reciente es Colombia. Colombia en el 2015 creó una comisión de expertos que la llamaban, que lo que buscó fue una reforma fiscal integral apalancada precisamente en fomentar las áreas de producción de Colombia, motivar las exportaciones, controlar el sector de las importaciones, generar empleos y controlar su balanza de pagos. Esa comisión tuvo resultados que, si bien fueron graves por la devaluación colombiana, han tenido un resultado positivo integralmente luego de un análisis en sus cifras. Por ejemplo, cortado hasta el mes de mayo de este año, Colombia prevé que esa reforma va a producir 1.6% de su PIB en mayor recaudación en las arcas públicas colombianas. Es decir, el Consejo fue muy positivo porque generó mayor responsabilidad de pago a tributos y amplió la base impositiva. ¿Qué recomendaciones se podría hacer al Consejo Consultivo que fue integrado la semana pasada aquí en el país? Mire, yo creo que, sin embargo, que felicitamos la medida del presidente Moreno. Me parece que recién está tomando el control de la administración pública y demanda algunos temas adicionales. En primer lugar, el Consejo está integrado por 13 personas, 7 de la función pública, los ministros, incluido el director del Servicio de Rentas Internas, más 6 miembros de las cámaras de comercio y representantes de la economía popular y solidaria. Esto hace que tengamos un comité ejecutivo realmente pequeño de 13 personas que podrían producir un conjunto de recomendaciones, reformas legales y diagramaciones de políticas públicas en bien de estos objetivos. Nos parece que lo que está faltando en ese comité es el involucramiento del sector universitario. En ese comité es decir, no hay academia. No hay una academia, y si nuevamente nos comparamos con Colombia, Colombia incorporó no solo a las universidades, sino a los representantes de los egresados de las universidades para que planifiquen, participen y colaboren en cómo incorporar a la producción nacional el sector universitario del país. Este quizás es un tema sustancial donde el presidente tiene que tener claro, si es que no invitamos al sector universitario para que las personas que estamos generando, educando y produciendo en las universidades se incorporen al aparato productivo nacional, entonces cualquier programa de desarrollo nacional estaría no anclado al desarrollo humano del recurso humano ecuatoriano. En segundo lugar, el tema de la presidencia. Se crea este comité del Consejo Consultivo que lo presidirá, según el decreto ejecutivo, ya el vicepresidente de la República o ya el presidente de la República cuando él esté presente. Creemos nosotros que es importantísimo la presencia del presidente de la República porque la mano extendida es de él
y creo que muchos hemos recibido favorablemente esa invitación que ha Esa hecho él. invitación de apertura y de diálogo. Entonces, ¿usted considera que es mejor que esté presente el presidente Lenín Moreno que el vicepresidente Yo Glass? creo que hay que demandarle al presidente Moreno un poco de sacrificio, esfuerzo y que él esté presente en ese comité para que efectivamente muchos se abran al diálogo, muchos se abran a participar en esta mesa, porque creo que la presencia del vicepresidente Glass podría ser un inhibidor para que muchos que quisieran Ahora, aportar Napoleón, no aporten. en todos los temas que se han trabajado en los últimos meses, las ofertas de campaña, el eliminar impuestos, ¿cuáles son realmente factibles? El anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a salida de divisas, ¿cómo trabajar en ello para que las arcas fiscales no se vean perjudicadas de una situación complicada para el Estado, pero al mismo tiempo se alivie a los contribuyentes? Ya, este es un tema, el tema de fondo. Ahora, ¿qué va a hacer este consejo? El consejo va a tratar, en resumen, 14 y potencialmente más temas, porque el decreto dice que va a tratar sobre producción, sobre exportación, sobre traer inversión extranjera de nacionales con el solicitado afuera, de extranjeros, mejorar el empleo, el sector bancario y financiero, etcétera. Hay un conjunto de 14 buenas intenciones del Consejo Consultivo. Creemos que son demasiadas tareas para un Consejo Consultivo que está diseñado que trabaje durante 3 meses y a los 3 meses entregue el primer borrador al presidente. Nuevamente, comparémonos con Colombia. Colombia hizo uno de estos 13 temas, que es la reforma tributaria. Se demoró un año y en ese año trabajaron para presentar un proyecto de reforma fiscal global. Yo creo que acá puede ser que todavía la no experiencia del presidente Moreno hace que atomice con 14 ¿Es la temas. no experiencia o es el problema que vive el país, en donde hay muchos temas que están pendientes? Definitivamente, Claudia, hay demasiados temas pendientes, pero yo creo que la agenda tiene que distinguir de lo urgente, que es lo que usted hace referencia y es lo correcto, de lo necesario del país. Hay temas urgentes que el país debe atender. ¿Cómo diferenciamos entre urgente, importante o necesario? Porque la pregunta, porque por una parte hablamos de reforma tributaria, pero por otra parte también, al haber liberado las salvaguardias, haber quitado las salvaguardias, hay riesgo de que vuelva a ingresar al país una serie de mercadería y tengamos una balanza comercial deficitaria para el país. Entonces no puede hablar de varias cosas urgentes. Mire, Claudia, efectivamente, y con usted lo habíamos analizado antes y temíamos que lo que está pasando, lo habíamos comentado anteriormente, puede efectivamente suceder. Yo creo que si distinguimos las tareas de trabajo, vamos a poner un primer gran frente urgente, que es el sector fiscal. Y el sector fiscal está compuesto, como usted bien lo dice, con una potente, reorganizativa e inteligente reforma tributaria y también con una interesante reducción de gasto público. Al presidente también se le demanda que no solo pensemos en una reforma tributaria, sino en una reducción importante del gasto. Esto habla de una reforma fiscal. Y esta reforma fiscal cada vez se hace más importante debido a que efectivamente nuestro sector externo en esta tarea urgente es la más importante para ser atendida. Realmente en 2 temas. Primero, fortalecer nuestro sector exportador. Mira, en nuestro sector exportador tenemos un sistema de drawback que comenzó a funcionar en febrero del 2015, pero que todavía no ha satisfecho las devoluciones que establecía el Para drawback. quienes no sabemos qué es el drawback. El drawback es un sistema simplificado de devolución de un porcentaje que va de entre el 2 al 5% del monto exportado de determinadas categorías previamente calificadas: flores, atún, cacao, café, banano, etc. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos es fomentando que los exportadores cada vez exporten más y por lo tanto reciban 1, 2 o 3 o hasta 5 puntos de retribución. Segundo, tenemos el servicio de rentas tiene algunos procesos de devolución de IVA. El IVA se devuelve a los exportadores también represados, y esto es otra materia urgente para tratar. Tercero, ya políticas públicas de cómo solidificamos al sector exportador, lo conducimos, lo orientamos, le decimos en dónde debe ser más fuerte, qué mercados debe contener, etcétera, y de forma global impulsar el sector exportador. Pero luego lo que usted también dice es, entre lo urgente, la primera categoría de urgencia es el sector importador. El sector importador del país, una vez desmontado todas las salvaguardas arancelarias y el IVA recibido 2, efectivamente se recalentó. Ya los primeros análisis hablan de que tenemos en los primeros 15 días de este mes de junio, un 75% de incremento en las importaciones de bienes de consumo. Esto hace pensar que, uno,
hay una demanda importante de bienes, de estos hay bienes. Hay una demanda, pero otra parte hay un factor de previsión frente al temor que vuelvan a aparecer las benditas salvaguardias. Efectivamente, y creo que el segundo es el más importante. Creo que Entonces, tanto me los actores... antes de... Aunque la demanda aún no se haya generado en los mercados. Efectivamente, tanto los actores económicos, el importador, como sus distintos canales de distribución prevén que puede haber un cambio y entonces acopian y inventarían productos para una potencial venta posterior. Pero esto, Claudia, como usted bien lo mencionaba, esto no solo es que afecta a la producción nacional, porque quizá el consumidor prefiere un bien importado respecto de un bien nacional, sino que adicionalmente desbarata, desequilibra nuestra balanza de pagos. Cualquier país dolarizado o no merece mayor atención su sector exportador respecto de su sector importador. A través del sector exportador, los países remiten, envían sus bienes y servicios al exterior y traen divisas que se incorporan dentro de su riqueza y genera eso mayor productividad de riqueza. El problema agravado para el Ecuador es que si no controlamos balanza de pagos en una economía dolarizada, efectivamente nuestro sistema ¿cómo controlamos dolarizado... balanza de pagos y por otra parte exigimos obtener salvaguardias o tenemos el acuerdo con Europa? Mire, o sea, ¿cómo lograr equilibrios dentro del mundo interno económico ecuatoriano? Y en propuestas concretas. Ya tenemos un acuerdo con Europa, por lo tanto ya no se puede pensar en salvaguardas de tipo cambiario como se pensaron inicialmente, ni salvaguardas por balanza de pagos como finalmente quedó aceptada por la OMC. Pero sí tenemos política pública interna. Le voy a poner ejemplos. Colombia, citamos nuevamente a Colombia, tiene una tarifa de IVA general, 19%, pero tiene tarifas agregadas, ampliadas, de hasta el 23% para determinados bienes que considera que afectarían la producción nacional colombiana. Y también tiene tarifas de IVA disminuidas que considera que debería fomentar la producción nacional colombiana. El Ecuador no. Una de las reformas importantes que debe pensar el Ecuador es no generalizar las tarifas fiscales, sino, por ejemplo, se trata del IVA, tener la tarifa del 12, pero amplificarla, ponerla al 14, 15, 16, 18 o 19% en determinados productos que podrían ser perjudiciales su importación nacional. Y por el contrario... Es decir, cuando son productos que compiten con producción nacional, incrementar el IVA. Ahora, eso no genera dumping, no genera un favorecer a los elementos nacionales que en el punto de vista de la OMC y otras organizaciones de comercio no es positivo. Mire, no genera una igualdad en competencia. Siempre y cuando el tributo haga referencia al comercio internacional, valga decir, aranceles, tasas de servicios, salvaguardas, etcétera, efectivamente tendríamos óbices del Acuerdo Mundial del Comercio porque el GATT lo prohíbe. Pero respecto de impuestos nacionales, esto ha sido una práctica mundial. Europa, sin embargo, que es una Unión Europea y ya un acuerdo de comercio fuerte y poderoso donde circulan libremente los capitales, las personas y los servicios. Sin embargo de eso, los impuestos locales, por ejemplo, para el brandy en España, para el brandy francés, todavía están vigentes, como para la cerveza alemana en Francia todavía están vigentes, y es la forma en que los países controlan y protegen su industria nacional, porque no hay inhibición a que la política interna fiscal de cada país delinee el derrotero por cuál es el camino que debe seguir el desarrollo de ese país. Segundo, debemos institucionalizar. Si algo le falta al país es darle institución, darle formalidad a nuestras instituciones. En este punto hablemos de la SENAE. La SENAE, sin embargo, que hace un trabajo importante, nos parece que todavía le falta desarrollar sistemas de control de origen. Ya que tenemos un acuerdo con la Unión Europea, tenemos que controlar efectivamente el origen sea un producto europeo y que otros terceros países no se estén beneficiando de este origen para traer productos al país. Segundo, temas de valoración. La SENAE todavía no es una organización experta para valorar adecuadamente los bienes, las mercancías que están arribando a puertos nacionales. Y tercero, el tema de certificados de calidad. Determinar que no solo se permita hay una serie de normativas que todavía deben ponerse en práctica en el Ecuador para proteger la producción ecuatoriana. Y esto es urgente. Retomando el tema del Consejo Consultivo Napoleón, ¿cuáles deberían ser las prioridades? Usted hablaba de 13 temas, dice que son demasiados para 3 meses, pero ¿cómo priorizar y cómo dar una respuesta tanto a productores como exportadores, importadores, todos los sectores que mueven la economía del país? Entonces, si priorizamos áreas de trabajo, primero la reforma fiscal, luego podría venir una reforma laboral, luego debería venir una reforma empresarial o de compañías,
Pero si priorizamos por sectores y abarcamos primero el sector fiscal, debemos distinguir la producción de esta reforma. Si se trata ya de una reforma legal o ya de una reforma administrativa o de procedimiento. Si se trata de una reforma legal, deberíamos dejarla como segundo punto del orden del día. El primer punto del orden del día es todas las reformas que no necesariamente deben pasar por la Asamblea Nacional, pero que pueden implementarse, valga decir, vía reglamento emitido por el presidente, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales o resoluciones de carácter general emitidos por la Administración Pública. Si es que buscamos estos mecanismos rápidos, ágiles e idóneos, vamos a tener que, entre otras cosas, podemos desmontar el famoso anticipo mínimo del impuesto a la renta. Pero precisamente sobre ese anticipo se habla de que las arcas fiscales se verían muy mal paradas si se elimina este impuesto. Mire, el anticipo de impuesto a la renta no está generando en el país al año, no genera más de 520 millones de dólares. Y los 3 puntos del IVA que disminuimos de una forma populista y antitécnica cuando entró el Código de la Producción, si se lo hicieron que el Estado deje de recaudar cerca de 450 millones, propuesta. Si bien es nefasto tener un impuesto que se llame mínimo sobre el impuesto a la renta, eliminemos ese impuesto. Pero luego repotenciemos nuestra tarifa de impuesto a la renta de toda la vida. La tarifa de impuesto a la renta en el Ecuador siempre fue 25%. Con el Código de la Producción se la bajó a 22% de forma antitécnica y populista nuevamente. Por lo tanto, podríamos repotenciar esa tarifa al 25% y volver a hacer que las arcas fiscales mantengan un equilibrio. 2, definitivamente el Ecuador tiene que trabajar en el IVA. El IVA a nivel latinoamericano, según el último informe de la CEPAL, llega a tener un ponderado de 15.3%. El Ecuador es el país, sería al día de hoy el país con menor tarifación de IVA a nivel regional, nada más, porque no es correcto compararnos con países de la OCDE. Y tercero, planificar el tema del desmonte. Mire lo que le voy a proponer y que el presidente nos escuche. Hay que planificar el desmonte del exceso de beneficios. El Ecuador tiene para las nuevas inversiones hoteleras 0% de impuesto a la renta. Para todos los productos, todos los trabajos que se lleguen a concretar a través de un sistema de alianza pública-privada, 0 de impuesto a la renta. Y la experiencia, los análisis, los estudios que se han hecho sobre esto, Claudia, ha sido que son nefastos. Puerto Rico, es un ejemplo de esto. Los sistemas que dejan a cero las tarifas de impuesto a la renta son sistemas fiscales que a la larga se derrumban, además que generan una competencia desleal, ahí sí. Entonces usted dice, hay que revisar el tema del impuesto a la renta, evitar que existan falsas especulaciones sobre esto, que el 25% es lo necesario para pagar el impuesto a la renta, pero sin el anticipo que está normado y reglado en la ley. Y adicionalmente, impuestos a los consumos. Si es que el ecuatoriano todavía no tiene un orden en sus finanzas personales y destina sus recursos a consumir bienes o servicios que no requieren satisfacción de necesidades básicas e importantes, sino más bien distraen esos recursos en consumir bienes y servicios suntuarios, aquellos que no necesitamos para un desarrollo como persona y como sociedad, entonces gravarlos fuertemente con un impuesto al consumo selectivo. Entre esos, mire que México ya nos dio una alerta, Chile también ya la concretó, Colombia la acaba de concretar, un impuesto al carbono. Todos los que de alguna manera somos productores de CO2, especialmente contaminamos el ambiente, tenemos que de alguna manera contribuir en que los países o a nivel subnacional, los municipios, recompongan esta contaminación ambiental. Y ya se está hablando, y en el Ecuador también se debe volver a hablar de un impuesto a los consumos de combustibles. No es posible sostener una economía en desarrollo cuando el precio de la gasolina está estancado cerca de 18 años. ¿En qué economía, en qué país puede estancarse el precio de un bien por 18 años y ser inflexible a las realidades propias del mercado? Creo que estas son las cartas que ahora sí hay que soltar en la mesa y saber definitivamente dónde golpear. Si es que decimos el diésel, entonces quizá no grabamos al diésel, lo diferimos en el tiempo, etcétera. Pero la gasolina súper, por ejemplo, la grabamos inmediatamente, y a la extra en un tiempo. Hay que hacer varios análisis del impacto además que cada medida tendría en los diferentes sectores, especialmente los sectores populares.
Gracias a Napoleón Santamaría. Él saluda con muchísimo interés lo que es la conformación de un Consejo Consultivo adscrito a la Presidencia de la República para en 3 meses dar recomendaciones al Poder Ejecutivo de medidas para fomentar la producción. Él hace una recomendación: no deben ser demasiados temas los tratados, deberían incluir a la academia, a la universidad en este grupo de especialistas. Y también dice: la prioridad son las reformas fiscales. Él da una serie de recomendaciones, aquello que tiene que ver con impuesto a la renta, aquello que tiene que ver con mejorar e incentivar la producción nacional. Él pone ejemplos de otros países con generar impuestos diferenciados para que los bienes de consumo suntuario, no necesario, tengan impuestos adicionales, o también aquellas cosas que vienen del exterior y compiten con producción nacional. Son varios temas que se deben analizar desde la Presidencia y desde el Consejo Consultivo recientemente creado. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Luis Calero sobre temas del ámbito hidrocarburífero, sobre los famosos nuevos campos petroleros que se están licitando. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el doctor Luis Calero. Con él queremos hablar sobre el sector hidrocarburífero. Doctor Calero, hay interés cuando se habla de licitar nuevos campos petroleros. ¿Qué campos se están tratando de licitar? ¿Cuál es la situación de Petroecuador y Petroamazonas al inicio de este gobierno que arrancó hace un mes, el 24 de mayo? Bien, gracias por la invitación. Buenos días con todos. Habría que hacer algunas precisiones y establecer algunas premisas para contestar su pregunta. Bueno, en primer lugar, Petroecuador ya no tiene actividades de exploración y producción de petróleo. Esas fueron delegadas, fueron transferidas a Petroamazonas. Entonces, ¿qué hace Petroecuador? A Petroecuador se dedica a lo que es industrialización y refinación de productos
distribución, comercialización de derivados del petróleo, la comercialización externa del petróleo, el transporte por oleoductos y el transporte por poliductos. Es decir, las otras actividades básicas de la explotación industria, y exploración, no la distribución en todo lo que esto involucra, todo. Incluida la comercialización externa de crudo. Entonces, uno produce y otra empresa comercializa. Esa es una de las grandes contradicciones del esquema que ha heredado este gobierno. Y yo no sé cómo entonces es que Petroamazonas va a subsistir. ¿Cómo subsiste? ¿Quién le paga a Petroamazonas? ¿O es que ya se retornó al viejo esquema de que sea vía asignación presupuestaria exclusivamente? Sí, Petroamazonas produce y Petroecuador vende. Entonces usted dice, ¿quién paga a quién? Pero claro, ¿y a qué precio? ¿A qué precio le paga Petroecuador a Petroamazonas? Es decir, se produce una serie una situación bastante indeseada, diría yo, dentro de una estructura empresarial adecuada. Y uno de los elementos que podría y debería estar pensando el nuevo gobierno es precisamente a ver si nuevamente se fusionan las empresas Petroamazonas y Petroecuador. Para algunos esto va a sonar como una herejía, pero yo creo que desde el punto de vista que estamos conversando financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista de tratar de reducir gastos en un esquema de ahorro, creo que definitivamente habría que pensar en reunificar Petroamazonas con Petroecuador, es decir, que Petroecuador reasuma las funciones de exploración y explotación, que podría tener una gerencia, ¿sí?, o una filial, que en este caso sería Petroamazonas, la estructura de Petroamazonas. Pero ¿qué ocurre con todo lo que era el bloque 15, el bloque de la OXI y otros bloques que están manejando Petroamazonas? ¿No se genera problemas que se haga una única gran empresa que explote, produzca, venda, distribuya? Habría que ver. Porque hay bloques que antes no manejaba el Estado y a raíz de los últimos años, los últimos 10, 12 años, sí los maneja el Estado. Mi estimada Claudia, habría que ver cuánto está realmente manejando Petroamazonas. Porque con todos los contratos que se han dado desde el 2012, varios de los campos de la joya de la corona, los campos maduros, y todos esos están a cargo, en definitiva, de empresas privadas. Si no están directamente, como son los casos de Auca, de Libertador, ¿sí?, para poner solo dos ejemplos, en los otros, por lo menos coadministran, cooperan compartidamente empresas privadas. Y esta ronda es una demostración de eso. Esta nueva ronda de los nuevos campos. Es una continuación de un esquema de desinversión en el sector petrolero, que lo inauguró el señor Correa, digo, desde el año 2012, cuando se licitaron, entre comillas, cuando se adjudicaron los campos que acabé de señalar. Entonces, esta nueva ronda se inscribe en un proceso de desinversión del sector petrolero, desinversión que se dio inclusive cuando los precios del petróleo superaban los $100. Porque entonces uno dice, ¿cuál es la lógica ahí? ¿Por qué se desinversión? ¿Por qué el Estado dejó de operar los campos? Pero claro, y entonces vamos viendo que lo que existía en definitiva era una lógica de manejar la mayor cantidad de recursos desde el presupuesto del Estado y no aplicando lo que debía hacer la Constitución y la ley, de que las empresas públicas primero debían, de los ingresos que generen, en este caso en el sector petrolero, primero debían satisfacer sus gastos operacionales, sus inversiones y sus reinversiones. Entonces, y solo los excedentes iban al presupuesto del Estado. Pero entonces, como aquí había una ansiedad por mayores montos para el presupuesto del Estado, se incursionó en este proceso de desinversión en el sector. Entonces, esta ronda se inscribe, digo yo, en esta intencionalidad que ya viene desde hace algunos años. Y con mayor razón ahora, porque esto no le podemos culpar al nuevo presidente de la República, con mayor razón ahora que existen urgencias de carácter fiscal. Entonces, y considerando que no es que el petróleo ha dejado de tener el peso específico en la economía nacional. Tiene un peso importante, pero ¿cuánto recibe el Estado del crudo que comercializa? Es la pregunta que varios nos hacemos. ¿Está recibiendo el Estado ecuatoriano y está ingresando al presupuesto general del Estado el tema del petróleo, o este rato con las comercializadoras, las empresas que están
operando en los diferentes campos, ¿está recibiendo o no plata A del ver, Estado? aquí se han manejado falacias, eufemismos, triquiñuelas y se ha desinformado a la opinión pública. Mire, existen ingresos petroleros menores a los que existían cuando el petróleo estaba en alrededor de $100. Usted está bordeando los 50, 45, 50 es un Sí. promedio. No sé el crudo ecuatoriano en cuánto esté. Sí, vamos a ver, si este momento estamos hablando, porque ha caído a $43 más o menos en los últimos días el crudo marcador, el WTI. Estamos hablando de que nuestro crudo estará en el orden de los $34, $36. ¿Sí? Entonces, evidentemente que hay menores ingresos, pero eso no significa que no existan ingresos. El hecho de que se hayan comprometido y se hayan hecho preventas, y se hayan preventas entre comillas, porque efectivamente lo que existieron son préstamos simulados, empresas petroleras, comercializadoras, brokers, o a través de, sirviendo como intermediarios, algunos financieros o financistas, entregaron créditos simulados bajo estos mecanismos de preventa petrolera. En definitiva, lo que existen son obligaciones que tienen que ser cubiertas con petróleo. Entonces, el hecho de que se haya comprometido ingresos petroleros a futuro no significa que el Estado no tenga ingresos petroleros. Lo que sucede es que se hicieron, va para otra. Pero claro. Entonces, lo primero que constitucional y legalmente esos ingresos deben ir a la que genera la empresa pública que genera los ingresos. Esa empresa no debería de ver $1, no debería de ver un solo dólar, porque todos los ingresos que han existido han sido más que suficientes para que pudieran ellas satisfacer todas sus obligaciones y todas sus inversiones. Inclusive, estas rondas no serían necesarias. Estas rondas de volver a licitar campos. Sí, porque de lo que leemos, necesitamos unos socios estratégicos, que primero no es lo adecuado. Hablar de sociedad cuando lo que se buscaría, si es Petroamazonas la que está buscando, y no el Estado ecuatoriano, sino Petroamazonas como una empresa pública con personalidad jurídica, con autonomía, la ley lo que le faculta es a contratar obras y servicios específicos. Y entonces ahí usted lo que tiene son contratistas. A una contratista usted le ordena determinado trabajo, la prestación de determinado servicio, o la provisión de determinado bien. Pero ¿qué podríamos recomendar, doctor Calero? Usted dice fusionar nuevamente Petroecuador con Petroamazonas, porque Petroamazonas, usted dice, no está manejando directamente los campos, eso se han concesionado o se han visto algunas figuras a partir del 2012. Entonces usted recomendaría fusionar los dos, pero ¿cómo garantizar que se cuiden los recursos, que si se hacen nuevas explotaciones, si se licitan nuevos campos, efectivamente sea mayor ingreso para el Estado? Sí, eso va a depender de la negociación. Bueno, asumamos que este es un recurso que no le queda más al actual gobierno que licitar estos campos, solo que ahí existen un par de contradicciones. Si por un lado tenemos una resolución de la cual formó parte el Estado ecuatoriano en la OPEP de limitar la producción a X nivel, tendiente a que los precios del petróleo no se depriman tanto y a obtener una recuperación del precio internacional del petróleo. Si tenemos ese compromiso, ¿cómo es que queremos incrementar la producción petrolera? Entonces es un primer problema a resolver. Si mi cupo es de tanto, ¿cómo rompo el cupo? Pero claro, entonces el Estado tiene que tomar, el gobierno tiene que tomar alguna decisión. ¿Nos conviene o no nos conviene ser parte de la OPEP? Es la primera pregunta. Entonces, ahí viene, ¿conviene o no conviene en las actuales circunstancias que el Ecuador permanezca en la OPEP? Entonces, ahí hay por lo menos, creo yo, unas 3 alternativas. La una sería una suspensión de la membresía. La otra, obtener un tratamiento diferente que los demás, como se lo hizo en su momento respecto de Irak, por ejemplo, ¿sí? De Irán. En este mismo momento Irán se excluía del acuerdo porque decía: yo lo que tengo que hacer es recuperar mi economía luego del bloqueo, ¿sí? Entonces el Ecuador bien podría plantear algún mecanismo de eso, o definitivamente el Ecuador podría irse por la suspensión de su membresía, suspender temporalmente su membresía a fin de no estar sujeto a esos cupos. Sigo, porque si no aparece como contradictorio el asunto este.
Otra contradicción que aparecería es que mientras se van entregando estos campos, la operación total o la operación parcial de los campos a empresas privadas, varias de esas, yo diría casi la totalidad, transnacionales, ¿cómo va quedando la industria nacional? Porque a la postre se va a establecer o un monopolio o un oligopolio respecto a los servicios petroleros. Y entonces tenemos varias empresas, numerosas empresas nacionales, de producción nacional, que están en condiciones sumamente difíciles. Por un lado se les está deudando. Hay unas declaraciones oficiales que hablan sobre los 2.600 millones que a las empresas nacionales que brindan servicios petroleros, que ayudan a los campos en abastecimiento, logística. En lo que puede, varias actividades varios rubros de los servicios petroleros. Pero si comenzamos a entregar a empresas internacionales, las empresas nacionales dejan de tener posibilidades de trabajo. Y eso afecta directamente, ¿no es cierto?, a la economía nacional. Discúlpeme, Claudia, ¿cuántos de los dólares entonces que producen el petróleo se quedan en el país y cuántos se van? Ahora, no hay un acuerdo en que si yo doy un campo, cedo un campo a una empresa transnacional, no hay un acuerdo para que el servicio petrolero sea brindado por una empresa nacional. Debería, ese es un... No se habla en la propia Constitución de poder robustecer y apoyar al talento nacional. Mire, entonces deberían ser por lo menos dos elementos que distingan de los contratos anteriores. El uno de garantizarle beneficios al Estado ecuatoriano, respetando lo que dice la Constitución, por lo menos en los mismos niveles que la empresa contratista, beneficios por lo menos los mismos, en el mismo nivel. ¿Sí? Eso por un lado, y por otro lado, obligar en los contratos a las empresas contratistas de los campos petroleros para que asuman la obligación que tienen de respetar a las empresas nacionales y a la producción nacional, de preferir, sí, como lo manda también la Constitución y la ley. Entonces, por lo menos esos dos elementos deberían ser distintos de lo que han sido hasta aquí estos procesos de contratación. Ahora, ¿cuán atractivos son los campos que se están licitando? Usted me decía, son campos pequeños, marginales, son atractivos, no son atractivos para llamar a inversión y a empresas internacionales. No, yo creo que son, o sea, no es para empresas grandes, internacionales grandes, inclusive ni medianas. Son campos, han dado en llamarles ahora campos menores. Es una nomenclatura que no existe en la legislación nacional. Antes eran los campos marginales. Eran los campos marginales que reúnen más o menos las mismas características de lo que están llamando campos menores. Pero bien, yo digo, son en definitiva campos, son negocios en marcha, son campos en producción. La mayoría, por no decir la totalidad, son campos en producción. Entonces no son campos, ¿no es cierto?, en los que recién habría que realizar inversiones para comenzar la producción. ¿Y esa producción está a cargo de quién? ¿De Petroamazonas? Esa producción está a cargo de Petroamazonas. Entonces, ¿qué saco con dar a otro el campo que ya está produciendo con Petroamazonas? Es que siempre la industria petrolera requiere constantemente de inversiones. Para producir lo que tienes, para poder sostener la producción actual y no se diga un incremento de producción a futuro, usted requiere constantemente de inversiones. Y entonces lo que se está aquí en definitiva es trasladando esa responsabilidad de la inversión a un privado para que sea él el que... Solo que aquí las correas salen del mismo cuero, pero no me refiero a... Usted me ve con una... No me refiero al nombre del expresidente. Sí. Aquí salen del mismo cuero porque son negocios en marcha. Y entonces aquí lo que cabría es una adecuada administración financiera, pienso yo, y que la empresa pública pudiera utilizar las herramientas que como cualquier empresa debería en determinados momentos hacerlo, ¿no es cierto?, con banca, con instituciones financieras, emisiones de obligaciones, lo que fuere. Pero hay varias preocupaciones. Primero es la deuda de la empresa pública a los prestadores de servicio ecuatorianos. Usted da una cifra que ha sido mencionada por el propio gobierno de más de 2.000 millones de dólares. No solo a los ecuatorianos, sino también a los extranjeros. ¿Cómo lograr saldar deudas y volver a ganar credibilidad y confianza en el sector petrolero ecuatoriano? A ver, yo creo que la caja fiscal no está hablando crudamente, no está en posibilidades de poder satisfacer las obligaciones en su totalidad en este momento. Y deberán hacerse convenios de pago, pero que deberían ser convenios satisfactorios para las partes. ¿Por qué no se les permite pagar, por ejemplo? Porque estas empresas igual tienen que pagar impuestos, igual tienen que pagar aportaciones al IES, igual tienen que pagar a sus empleados. ¿Y por qué por lo menos no permitirles que las obligaciones con el SRI
puedan ser cancelados con títulos, con papeles que el se propio cruzar Estado... la deuda, pero deban por a la CRI supuesto, y paguen con la deuda del porque Estado. no es justo, ¿no es cierto? Y podría parecer hasta como confiscatorio el hecho de que no le pago a una empresa y sin embargo le obligo a que ella satisfaga los impuestos de manera puntual. Entonces podrían existir una serie de estos mecanismos a fin de aliviar de alguna manera la situación. Mire que hay empresas de servicios extranjeras internacionales muy grandes que su casa matriz les puede proveer de recursos a su filial en el Ecuador y podrían soportar, o sea, puede dar liquidez. Pueden soportar, ¿no es cierto?, estas escaseces financieras, pero empresas nacionales que no tienen esa posibilidad, ya inclusive bueno, pero ni también, la propia por más banca. que sea la internacional, hay un límite. Hay un límite, obvio que hay un límite. Si usted tiene 1 año, 2 años de cartera vencida, ¿qué hace? Obvio que hay un límite. Entonces eso llama la atención para que pueda existir un manejo más serio y prudente desde de la caja fiscal, porque son los manejos de la caja fiscal los que están generando problemas en la gallina de los huevos de oro. Problemas en la gallina de los huevos de oro. Ahora, cuando usted mencionaba que podemos dejar en espera la membresía del OPEP, ¿qué problemas puede tener Ecuador si deja en espera o sale del OPEP? ¿Hay problemas con esto? Hay un análisis de los precios del crudo. La OPEP busca que se estabilicen, pero también hay la posición del señor Trump y Estados Unidos. O sea, hay una serie de factores que hacen que el precio se mantenga, más bien baje un poquito, pero no siga subiendo. Sí, apenas es uno de los elementos que se está tratando de regular con la limitación de la producción de los países del OPEP. Pero vemos por otro lado que la oferta de los países no OPEP, especialmente de los Estados Unidos, va creciendo. ¿Sí? Estados Unidos está cada día con mayores posibilidades de producción y desde que se eliminó la restricción de exportaciones de petróleo, está ya exportando petróleo. Está exportando alrededor de 1 millón de barriles diarios Estados Unidos. Entonces, y habrá varios países que comiencen a incorporar mayores cantidades mayores volúmenes de producción, especialmente de estos crudos no convencionales. Los mercados financieros de igual manera son tan volátiles, ¿no es cierto?, que inciden en el precio del petróleo. Entonces, el Ecuador, ¿qué perdería si sale de la OPEP? O sea, yo creo que ahí lo que se juega fundamentalmente es el prestigio, la seriedad de un país. Pero si existe la entereza de decir la verdad de la situación financiera y económica del país, yo creo que el asunto sería comprensible al interior de la organización en primer lugar y en el concierto internacional, diciendo la verdad, cuál es la situación real de la economía del país, porque ese sería el único justificativo que tendría el país para una medida de esa naturaleza. Otros lo han hecho, a título de que la economía está en soletas por las sanciones económicas. Otro país dice yo estoy en guerra, otro yo tengo intervención. Bueno, cada quien tiene su justificativo, argumento, sus razones de peso. Y el Ecuador, ¿por qué no podría plantear un argumento que sea la realidad? Lo que usted dice, hay que decir la verdad, transparentar la información y decir los problemas de la caja fiscal. Definitivamente. Entonces, una suspensión de unos 2 años, 3 años, hasta que la caja fiscal pudiera de alguna manera equilibrarse, creo que el Ecuador podría optar por un mecanismo de esa naturaleza. Es decir, es una recomendación de usted. Primero que Petroecuador con Petroamazonas se fusionen y después el dejar en espera la membresía del OPEP. Una última pregunta. La semana pasada se dio a conocer a nivel internacional el fallo a favor de Chevron Texaco de una corte norteamericana. ¿Qué pasa con este caso que tanto involucra al Ecuador? ¿Cómo avanzados son? Se habla del juicio de la historia, son muchos millones de dólares que reclaman los pobladores de la Amazonía, pero cada vez se dilata más, hay más largas y no sabemos qué esperar. A ver, primero una presión respecto de la primera conclusión suya. Es decir, no es que con la fusión de Petroamazonas con Petroecuador se va a solucionar ningún problema. Sí, yo decía en el marco de un proceso de austeridad y de lógica en el manejo empresarial, debería considerarse esa posibilidad. Si no se lo hace, no es que los precios del petróleo ni la producción van a aumentar, no tiene nada que ver. En lo otro, mire... Es más eficiencia administrativa, como usted menciona. Sí. Mire, lo otro, a mí me duele por los habitantes, por los reales damnificados de los problemas ambientales, del desastre ambiental en la Amazonía. Me duele por ellos. Me duele inclusive por algunos activistas, entre comillas, que estuvieron vinculados con
real convicción con las reivindicaciones de sus habitantes. Pero no me duele por todos los vivos que quisieron hacer de esa reclamación legítima un negocio. Y que al hacerlo y convertirlo en un negocio acudieron a mecanismos no deseados, no recomendables, que lo utilizaron ellos y que también pudo haberlo utilizado la compañía. Aquí, entonces, estamos frente a una situación entre particulares, entre comillas, que en algún momento el gobierno anterior trató de interferir, con la famosa mano de negra hacer de Chevron un y acto todo, de todo lo presencia que, por el contrario, le complicó la situación a los legítimos perjudicados en ese proceso. Y más bien lo que habría que abogar es porque los problemas ambientales ya debieron haber sido resueltos independientemente de los resultados del proceso judicial. ¿Qué proceso judicial no hace otra cosa? Me refiero a este fallo en los Estados Unidos, no hace otra cosa que ratificar que en los Estados Unidos no se ejecutará eso. Y otros países podrían tomar como referencia esta declaratoria judicial de los Estados Unidos, pero los afectados aspiran a que en algún país eventualmente pudiera ejecutarse el fallo lo cual resulta bastante difícil. Ahora, ¿qué ocurre con el daño ambiental? ¿Por qué no se repara? Porque uno debe recordar la historia. En los años 70 operaba Texaco, que después fue comprado por Chevron, pero pasaron estos pozos a lo que era CEPE, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, en los años 80. ¿Quién es responsable del daño? ¿Quién debe remediar ese tema? A ver, efectivamente que hubo un acta que liberaba de responsabilidades a Texaco, pero respecto del Estado ecuatoriano, es decir, que Petroecuador, en su momento creo que ya Petroproducción como Petroecuador, ni el Ministerio, ni en representación del gobierno, el Ministerio de Energía y Minas, podían efectuar reclamo alguno por temas ambientales a la compañía. Mas en la misma acta quedó establecida la salvedad de que los particulares pudieran, si creen del caso, reclamar a la compañía por algún daño. Y eso es lo que sucedió. ¿No es cierto? Existe la posibilidad. Particulares lo hicieron. Pero es un proceso que ya dura más de 2 décadas. Mucho más. Mucho más de 2 décadas. Sí. Entonces, a mí siempre me llamó la atención y me reveló el hecho de que el Estado no haya solucionado esos pasivos ambientales independientemente de la responsabilidad de la compañía, porque si estaban sufriendo los habitantes ecuatorianos de la contaminación ambiental, producto de las operaciones de una compañía privada, bajo el argumento de que eran pruebas y de que esas pruebas no podían ser destruidas, eran evidencias, una torpeza. Debería entenderse entonces que en este momento están remediados esos pasivos ambientales. Debería entenderse, pero lamentablemente están allí. Y entonces habrá que juzgar y sancionar, por lo menos políticamente, a quienes han incurrido en esas omisiones. Muchísimas gracias al doctor Luis Calero. Como hemos hablado de varios temas, la posición del nuevo gobierno frente al tema de petróleos, él da algunas recomendaciones como fusionar Petroecuador con Petroamazonas, no por mejora de generar más recursos, ni mucho menos, sino por lógica administrativa. También él pone una alerta sobre los nuevos campos. Si se están licitando nuevos campos, ¿cómo mantener el cupo de la OPEP? Por lo tanto, él recomendaría dejar en espera la membresía con OPEP a través de decir la verdad. Ecuador necesita recursos y nuestro principal recurso viene del mundo petrolero. Por último, hemos hablado muy brevemente sobre el caso Chevron Texaco. Él habla del tema, se preocupa por los pobladores de la Amazonía, pero también hace un llamado al Estado por dejar ese pasivo ambiental siempre presente. Son pruebas, sí, pero generan daño en la Amazonía ecuatoriana y generan daño a sus habitantes. Así es que hay que poner mucho ojo con estos pasivos ambientales que están abiertos, por decirlo así, en la región amazónica del país. Gracias nuevamente al doctor Luis Calero. Gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Equivida. Nos veremos el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.